Día jueves 14 de diciembre, bienvenidos nuevamente. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast en texto 45, capítulo primero del canto 3 o el canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso que corresponde para hoy es el 44, no el 45. Así que vamos a retroceder. Ayasya Yangmo Patanasanaya Karmanya Kartur Grahanaya Pumsam Manuam Yata Korati Dehayogam Paro Gunanan Utakarma Tantram. Traducción. Dijo Vidura: el advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas. Sus actividades son trascendentales y se ejecutan para promover el entendimiento de todas las personas. Si no, puesto que el Señor es trascendental a todas las modalidades materiales, ¿qué propósito podría cumplir al venir a la tierra? Ya vimos entonces cómo estos versos finales, que en realidad son los últimos dos versos del capítulo 44 y 45, con ellos Vidura termina glorificando al Señor, termina al mismo tiempo en su glorificación, como estableciendo una de las características del Señor o señalando una de las características del Señor, que Él es libre e independiente, Swarat. Si Él no depende de nada. Y Él aquí señala que en realidad Él viene para ayudar con sus actividades. Bueno, el siguiente verso ya lo leímos. Primero se manifiesta para la aniquilación de los arribistas, se incluye aquí, y para promover el entendimiento de todas las personas. Prabhupada va a señalar esto aquí, es la independencia del Señor Supremo, que es un tema también interesante. ¿Qué propósito tiene el Señor al venir a la tierra? Es una pregunta, digamos, que nos compete porque, y más dentro de esta teología que plantea este elemento tan central que son los avatares, el descenso del Señor Supremo en diferentes formas y en diferentes momentos. Y de hecho hay momentos en las escrituras en donde dos o más avatares del Señor Supremo conviven, digamos, en un mismo, sí, en un mismo momento, en mismas circunstancias. Entonces la pregunta puede surgir: ¿cuál es el propósito del Señor Supremo al enviar estas diferentes encarnaciones suyas o al venir él mismo? Vamos al comentario de Srila Prabhupada. Isvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Esta es una cita de la Brahma Samhita 5.1. 2 puntos. La forma del Señor es eterna, bienaventurada y omnisapiente. Su supuesto nacimiento es, por lo tanto, únicamente una apariencia, como el nacimiento del sol en el horizonte. Su nacimiento no ocurre bajo la influencia de la naturaleza material y del cautiverio de las reacciones pasadas, como en el caso de las entidades vivientes. Sus obras y actividades son pasatiempos independientes y no están sujetas a las reacciones de la naturaleza material. Detengámonos aquí un momento. Sucede que todo el nacimiento de cualquier ser vivo ordinario, hablemos en el caso de un ser humano,
El nacimiento está determinado, de acuerdo con la escritura, su nacimiento está determinado por su karma. Eso quiere decir que va a nacer en una familia en particular, en unas circunstancias en particular, va a nacer en cierto país, en cierto día, en cierta época del año, en cierto lugar con cierto clima. Todo eso está determinado por la ley del karma. El lugar en donde la persona nace, como dije, la hora, la familia, el contexto sociocultural, todo eso. Todas esas cosas, la cantidad de miembros que tiene la familia, todo eso determinado por el karma. La hora, ya que hay tantos cálculos en sentido, por ejemplo, astrológico, la hora en que la persona nace va a determinar muchas cosas y se puede retrasar, digamos, o sea, la persona no puede ni adelantar ni retrasar su propio nacimiento. Y todo eso está determinado por una ley que vamos a decir así, que condiciona el nacimiento de la persona. Pero no sucede así con Krishna. Lo que Prabhupada aquí está señalando, que sí, su nacimiento no es que Krishna es forzado, como en el caso de los demás seres vivientes, ordinarios, no es que es forzado él por todas estas circunstancias, sino al contrario. Y como acaba de escribir aquí Prabhupada, su supuesto nacimiento es una apariencia en realidad. Es como cuando decimos que el sol naciente o que el sol ya se ocultó. En realidad el sol en ningún momento se oculta, en ningún momento nace, pero para fines prácticos hablamos de eso, de que el sol se oculta y de que el sol nace. Pero en realidad el sol está en su mundo, como a veces decimos, en sus labores, y ni en cuenta de que nosotros estamos refiriéndonos a que él nació y a que él se ocultó. No le afecta en lo más mínimo, a pesar de que 8,000 millones de personas todos los días puedan ver que él nace y decir que él nace, que él se esconde. El sol sigue inmutable. Similarmente, el Señor Supremo no nace, sí, tal cual. Por eso hablamos de la aparición del Señor Supremo, porque lo que hace es manifestarse ante la visión, digamos, ante el alcance de la visión de ciertas personas, pero no es que Él nace bajo los términos en los que estamos hablando, como una persona es forzada a nacer en ciertas circunstancias, sino que Él simplemente aparece. Sin embargo, sí ocurre toda aquella puesta en escena de Baki, por ejemplo, estando embarazada del Señor Supremo. Claro, sí, eso todo ello ocurre, estando embarazada del Señor y todo lo demás. Pero es una supuesta, Prabhupada dice aquí, es una apariencia. Bueno, y así como el Señor no está forzado por todas estas condiciones al momento de nacer, tampoco está forzado por todas esas condiciones o por condiciones similares al momento de vivir, de conducirse. ¿Sí, no? En ningún momento como nosotros, y creo que lo hemos dicho algunos días previos, como si nuestros propios condicionamientos, nuestros asuntos no resueltos, tanto de esta vida como de vidas anteriores, nuestras heridas, sentido emocional, el cuerpo emocional se va llenando de heridas, traumas, cosas así. Entonces nos movemos motivados por ello. Para dar un solo ejemplo, podemos perseguir metas, por ejemplo, metas laborales, metas en sentido académico. Motivados, podemos perseguirlas con mucha vehemencia, motivados por una herida, por ejemplo, emocional, motivados por el deseo, por ejemplo, de conseguir éxito a nivel laboral, a nivel académico, porque en el fondo, en realidad, lo que estamos queriendo hacer es demostrarle a los demás que sí merecemos amor, porque en algún momento previo fuimos rechazados. Por ejemplo, eso es una de las tantas formas en las que se puede manifestar una herida de la niñez, por ejemplo, por haber recibido rechazo. Entonces la persona no se da cuenta en su vida adulta, pero persigue éxitos para demostrarse a sí mismo y demostrarse a los demás inconscientemente
de eso, de que sí merece valía y aprobación y amor. Pero en el caso de Krishna, no es motivado por ese tipo de condicionamientos. Él es motivado plenamente por sí mismo, por el amor puro, por la libertad misma que Él es. Sigamos leyendo. En la Bhagavad Gita 4.14 se dice: Namam karmani limpanti, name karma palespriha, itimam yo vijanati, karma vir nasabhadyate. La ley del karma promulgada por el Señor Supremo para las entidades vivientes no se puede aplicar a Él. Ni tampoco tiene el Señor ningún deseo de mejorarse a sí mismo mediante actividades como las de los seres vivientes ordinarios. Claro, porque nosotros, por diferentes razones, ya sea que tengamos, como dije, asuntos no resueltos en el cuerpo emocional, traumas no resueltos, o que vivamos sanos, de todas maneras, el alma va persiguiendo mejorarse, persiguiendo esa continua mejora. Y en un sentido podemos decir que es una de las cualidades de una persona sana el construirse, el mejorarse como persona, el superarse, el desarrollarse, el realizarse. Pero el Señor Supremo y esa realización propia trae satisfacción para la persona. Pero el caso de Krishna no necesita una realización continua y superarse constantemente para estar pleno. Él es plenitud en sí mismo. Los seres vivientes ordinarios están buscando mejorar sus vidas condicionadas, pero el Señor ya está pleno en toda opulencia, toda fuerza, toda fama, toda belleza, todo conocimiento y toda renunciación. ¿Por qué habría de desear mejora alguna? Nadie puede superarlo en ninguna opulencia y en consecuencia el deseo de mejora es completamente inútil para él. Siempre se debe discriminar entre las actividades del Señor y las de los seres vivientes ordinarios. En esa forma se puede llegar a la conclusión correcta en relación con la posición trascendental del Señor. Aquel que puede llegar a la conclusión de que el Señor es trascendental puede volverse devoto del Señor y quedar libre de inmediato de todas las reacciones de sus acciones pasadas. Se dice, Karmani nirdahati kintucha bhakti bhayam. Eso significa que el Señor minimiza o anula la influencia reactiva de las acciones pasadas del devoto. Importante esto. De vuelta, el Señor minimiza o anula la influencia reactiva de las acciones pasadas del devoto. Las actividades del Señor han de ser aceptadas y disfrutadas por todas las entidades vivientes. Qué importante esto. A ver, detengámonos aquí un momento. De vuelta. Las actividades del Señor han de ser aceptadas y disfrutadas por toda clase de entidades vivientes. Es interesante porque me tengo aquí. Es importante que nosotros, el alma está diseñada de tal manera que busca placer. Y Prabhupada titula, ustedes sabrán, Prabhupada titula este libro de Krishna, o en un momento al menos se tituló así, Krishna, la fuente del placer. Luego se tituló Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hay 2 ediciones de este libro. Pero lo cierto es que mismo la traducción, o más bien el significado que Prabhupada da de Rama, no Ramachandra, pero solamente Rama, es la fuente del placer. Y el alma es, en algunas ocasiones, Prabhupada lo define al alma como un eterno buscador de placer. Estamos ahora les digo, Upadesamrita, texto 3. Vinimos nada más para traer esta pequeña cita. Prabhupada habla de las almas y él dice lo siguiente: el mundo material es un lugar donde están recluidas las entidades vivientes.
Esas entidades vivientes por naturaleza son Ananda Maya, buscadoras de placer. Ananda Maya. Notemos aquí que este adjetivo o esta descripción de las almas no es una descripción de las almas condicionadas, sino más bien una descripción de las almas en general que se denominan Anandamaya. Son por naturaleza eso, buscadoras de placer. Entonces, dicho eso, es necesario que el alma tenga disfrute, y ese disfrute para aquellas almas que están en proceso, que digamos somos nosotros, ese disfrute viene de las actividades del Señor. Menciono esto y me detengo un momento a señalarlo, porque pudiera dar la impresión de que es nocivo en nuestro servicio devocional, pudiera dar esta impresión de que es nocivo disfrutar de las actividades devocionales, o es nocivo acercarse al Señor con un espíritu de disfrute. Lo cierto es que es parte del servicio devocional, porque como leímos, está en nuestra naturaleza, en nuestra propia configuración espiritual, como almas, está el disfrutar. Y dos, Prabhupada lo señala aquí, de que esas actividades del Señor han de ser disfrutadas por las entidades vivientes. O sea, el Señor aparece para ello, para, digámoslo así, para dar placer a todos, ¿no? Algunos lo toman, otros no. Citábamos a Bhaktivinoda Thakura también hace unos días en su escrito, esta oración que él escribe para el momento de honrar los alimentos. Y él lo escribe así, él dice, tomemos estos alimentos a nuestra entera satisfacción. Repito, puede dar la impresión de que es nocivo. Posiblemente, y Prabhupada lo va a abordar un poquito aquí, vamos a continuar leyendo, posiblemente sí, obviamente hay una diferencia clara entre acercarse a las actividades devocionales o acercarse a Krishna únicamente con un espíritu de extraer, un espíritu de disfrute. Eso es diferente a aquel servicio devocional puro en el cual la persona piensa en el placer del Señor Supremo. En el servicio devocional puro, la persona piensa en el placer del Señor Supremo, pero no deja de extraer placer de las actividades devocionales. Se complace el devoto puro en tales actividades devocionales. Mientras que en el otro ejemplo, en la otra situación, la persona busca como una cosa prioritaria, es decir, como una prioridad, el placer, el suyo, su propio placer, en tales actividades devocionales. Sí hay una diferencia en ambas situaciones, sin embargo, no es demoníaco el encontrar placer en las actividades devocionales. Y tampoco es nocivo, como si es nocivo, digamos, algunas otras disposiciones, pero no lo es. No es nocivo, quiero señalar eso. No es nocivo el disfrutar de las actividades del Señor. Disfrutar del kirtan, creo que ayer fue mismo que lo decía, disfrutar del kirtan, disfrutar de la lectura, complacerse, sí, con el kirtan, con la lectura, con el prasadam y demás actividades devocionales. Podríamos pensar que eso es algo contrario al bhakti. Sigamos leyendo, que Prabhupada va a abordar un poco más esto. Las actividades del Señor han de ser aceptadas y disfrutadas por todas las entidades vivientes. Sus actividades tienen por objeto atraer al hombre ordinario hacia el Señor. El Señor siempre actúa en favor de los devotos, y por lo tanto los hombres ordinarios que actúan por interés o que buscan la salvación puede que se sientan atraídos por el Señor cuando actúa como protector de los devotos. Las personas que actúan por interés pueden alcanzar sus metas mediante el servicio devocional. Y los salvacionistas también pueden alcanzar su meta en la vida mediante el servicio devocional que se ofrece al Señor. Los devotos no quieren los resultados fruitivos de las acciones, ni tampoco quieren ninguna clase de salvación. Vean qué importante esto que viene aquí. Voy otra vez. Prabhupada acaba de comparar la situación de los devotos con la situación de otros dos tipos de personas. ¿Quiénes son ellas? Vamos un poco más arriba.
Prabhupada ha hablado de las personas que actúan por interés y los salvacionistas. Los que actúan por interés pueden quedar cautivados al escuchar las historias del Señor porque ven que pueden obtener interés de ello, pueden obtener, beneficio de ello. Y los salvacionistas, al escuchar las historias de cómo Krishna salva a sus devotos y protege a sus devotos, pueden quedar atraídos también a él. Entonces tenemos estas dos personas, los que buscan, los que tienen interés y los salvacionistas. Y luego vienen los devotos, dice Prabhupada. Leamos. Los devotos no quieren resultados fruitivos, como los que están interesados, ni tampoco quieren ninguna clase de salvación. Prabhupada aquí está comparándolos con los dos anteriores. Y vean lo que viene. Prabhupada dice, los devotos disfrutan con las gloriosas actividades sobrehumanas del Señor. De vuelta, ellos disfrutan con las gloriosas actividades sobrehumanas del Señor, tales como el levantamiento de la colina Govardhan y la matanza de la bruja Putana que llevó a cabo durante su infancia. Nuevamente, Prabhupada incluye aquí el hecho de que los devotos se complacen, se disfrutan de tales actividades. De vuelta, hay una diferencia entre decir, bueno, es que estoy aburrido y voy a tomar, digamos, las actividades devocionales como un escape a mi aburrimiento. Eso es diferente al caso de la situación de los devotos puros que no acuden a Krishna solamente porque están aburridos para entretenerse, sino que los devotos puros como una cuestión de su vida, es parte de su vida, todas las actividades devocionales, y en el acto de ejecutar tales actividades también las disfrutan. Quiero recalcar esto porque si no pudiera dar la impresión de que todo el tiempo los devotos niegan su disfrute y solamente están pensando en el placer del Señor Supremo, en el placer del Señor y el placer del Señor. Eso pudiera llevar como a despersonalizarnos, despersonalizarnos. Porque el Señor Supremo busca que también disfrutemos y como acabamos de leer aquí, brinda tales actividades para el disfrute de sus devotos y ellos lo toman así. Sigamos. Las actividades del Señor se llevan a cabo para atraer a toda clase de hombres, karmis, ñanis y bhaktas. Como Él es trascendental a todas las leyes del karma, no hay ninguna posibilidad de que acepte una forma perteneciente a Maya, tal como la que se da a la fuerza a las entidades vivientes ordinarias que están atadas por las acciones y reacciones de sus propios actos. El propósito secundario de su advenimiento es el de aniquilar a los arribistas asuras y detener las necesidades de las propagandas ateas realizadas por personas poco inteligentes. En virtud de la misericordia sin causa del Señor, los asuras, que son muertos personalmente por la personalidad de Dios, reciben la salvación. Bueno, leíamos esto ayer, ¿no? Lo decíamos. Como cuando el Señor Supremo termina matando a alguien, esa persona recibe la salvación. El significativo advenimiento del Señor es siempre distinto del nacimiento ordinario. Tampoco los devotos puros tienen ninguna conexión con el cuerpo material. Y desde luego que el Señor, que aparece tal y como es, en su forma Sat Chit Ananda, no está limitado por una forma material. Fin del comentario. Las escrituras, en el mismo Srimad Bhagavatam, hablando de sí mismo, el Bhagavatam en el primer canto, dice que Krishna Swadamo Pagate Dharma Jnana Divisaha en Kali, Kalaunasta Drishamesha Puranarko Dunodita. El verso indica que aquellas personas que viven en la era de Kali, que quieren recibir luz, que quieren realmente recibir luz para saber cómo caminar, habrán de recibir luz de este Purana, ya que Krishna acaba de partir, dice el verso. Krishna acaba de partir, pero dejó tras de sí este Purana, que es tan brillante como el sol.
Entonces, se espera que la persona que lee el Bhagavatam recibe luz. Así como podríamos decir alguien que tiene un buen libro de cocina, se espera que sabe cocinar. Pero es que hay que ponerle dedicación al libro. No solamente tener el libro y ya recibo luz. No solamente tengo un libro de cocina y sé cocinar. Hay que sentarse, sacar las medidas, saber leer con atención, precalentar el horno, prestar atención a cuáles son las cantidades, las cifras. Hay que conocer qué significa una taza, media taza. Todo ello hay que conocerlo. Y si conozco bien el método, entonces voy a saber cocinar muy bien, con ensayo y error también. Entonces, similarmente, el Bhagavatam presenta para nosotros eso, luz, pero hace falta dedicación y hace falta paciencia también. Hace falta que conozcamos, que le dediquemos tiempo de calidad. Digo esto porque el Bhagavatam indica que cuando escuchamos las narraciones de Krishna, nos liberamos. Porque Krishna está liberado, no está sujeto a las reacciones materiales, como acabamos de leer. Cuando nosotros llevamos a cabo tales actividades devocionales y la escucha de las historias de Krishna, idealmente vamos a conseguir liberación también, gradualmente. Pero para que ocurra ello, hace falta de nuestra parte, como decíamos hace unos días, que al realizar tales actividades prestemos atención a eso que estemos haciendo. No solamente comer por comer, sino prestarle atención a los alimentos que estoy comiendo, que Krishna los ha aceptado. No solamente leer por leer, sino prestarle atención a esa literatura que es traída del mundo espiritual. No solamente cantar por cantar, sino que es un canto que me puede transportar al mundo espiritual, porque en realidad es Golokera Prema Dana Harinama Sankirtana. Ese Harinama Sankirtana, ese canto viene directamente del mundo espiritual. Si puedo tener en mente todas estas consideraciones al momento de realizar las actividades devocionales, resulta ser que ellas tienen mayor potencia. La potencia todo el tiempo está allí, pero mejor, digámoslo así, me vuelvo un mejor canal, un mejor recipiente. La potencia completa está allí todo el tiempo. Si me recuerdo de que Golokera Prema Dana, de que este mantra viene de Goloka y trae consigo la potencia de darme prema, Golokera Prema Dana. Y gracias al prema, gracias al amor puro y al amor incondicional del Señor Supremo, es que yo he podido entrar en contacto con este mantra y puedo cantarlo con plena atención para yo también poderme dirigir a Goloka. Y así con todas las demás actividades. Cuando prestamos atención a esas actividades, entonces resulta que nos sintonizamos mejor y hay un mejor resultado. Y hay aquí la importancia ahora, entonces, de todo el sistema de yoga. Porque resulta ser de que no es tan fácil centrar la mente, decir, ok, voy a ser dueño de mi mente. Ok, ahora solamente voy a pensar en el mantra mientras cante. Ahora solamente voy a pensar en Krishna mientras cocine. Solamente voy a pensar en Krishna mientras coma. Ya el momento en el que uno se da cuenta de que no es tan fácil. Porque la mente tiene 1.000.000 de cosas en que pensar cada segundo. Y es ahí donde viene la práctica del yoga. La práctica del yoga que consiste en entrenar, ensayo y error, cultivar el entrenamiento de la mente. Es ahí donde viene la importancia de ciertos actos disciplinarios, seguir ciertas normas, el cultivo de la bondad y todas otras prácticas, para entonces volverse dueño de la mente y ser dueño completamente de nuestra mente y de nuestros sentidos, para decir, ok, en este momento me voy a concentrar únicamente en el Señor Supremo, en leer las Escrituras. Como dije, ello requiere práctica. Y para ello es que Krishna nos ha hablado de qué alimentos son más favorables, el cultivo de la bondad, el cultivo de una disposición favorable. En este verso creo que se mencionó, vamos a ver. No, bueno, en otros momentos en las Escrituras se menciona todo esto. La importancia de eso, del el cultivo de la ética, la moral,
traer a nuestra vida más bondad. Todo ello va a hacer que nuestra mente esté más tranquila, no como un fin mismo, sino ahora que la mente está más en paz, más tranquila, puedo entonces dedicarla, pensar en el Señor Supremo mientras realizo todas las actividades. Y al mismo tiempo, las mismas actividades nos ayudan con la limpieza de la mente, el mismo canto. A pesar de que yo no sea capaz de pensar 100% y plenamente en Krishna, no queremos aquí terminar no queremos hacer esta reflexión terminándola en un espíritu así pesimista y que perdamos la esperanza. Al contrario, todas esas actividades, a pesar de que no seamos capaces de centrar nuestra mente 100% en Krishna, podemos orar, ya sea en ese momento o en otros momentos, porque las mismas historias de Krishna nos van a informar que Krishna no nos ama simplemente cuando seamos perfectos. Krishna tiene ya pleno amor para nosotros, incluso mientras vamos en el proceso. No es que Krishna espera que nos volvamos yogis perfectos perfectamente controlando nuestra mente para entonces sí amarnos, sino Él regala nos hereda todas estas actividades para que las disfrutemos, para que llevemos una vida de conciencia de Krishna contenta, alegre, aún a pesar de que nos falta trabajo, sí. Nos falta mucho por aprender y por mejorar. Y eso está bien que sea así. Pero hace falta, sí, que nos podamos sentir, sí, libres, y nos podamos sentir, sí, libre de presión, digamos. Krishna no está esperando a decirnos, bueno, hoy no has avanzado más que ayer, ¿eh? Krishna no está con ese apuro de que cada día yo avance más y me ponga una cruz, digamos, y sí, un cronómetro de que cada día yo debo avanzar más que ayer. Puede ser motivador esa frase, pero incluso puede llevar a eso, a volvernos como se puede volver un peso el bhakti, y no queremos eso. No queremos que sea un peso para nuestra vida. Y Krishna busca eso, que disfrutemos de las actividades del bhakti y que vivamos con una vida con alegría. Y cada quien determinará en qué momentos necesita como socar un poquito más las tuercas. Cada quien determinará, sí, porque también podríamos decir, bueno, es que si yo me dedico solamente a disfrutar del bhakti, me puedo me puedo caer en la mediocridad. Sí, es verdad. Lo cierto es que en eso consiste. Por eso necesitamos pedir inteligencia y llevar una vida con inteligencia, porque o podemos caer en la mediocridad o podemos caer, como dije, en una tensión de que el bhakti se vuelve un peso para nosotros y se vuelve más bien una ansiedad. Siempre, 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 siempre hay el peligro de irse a los extremos. Siempre, como dice el dicho, ¿cómo es este dicho? Hay peligro incluso en los caminos reales. Cuando uno va manejando, el asunto es llevar el carro bien, porque uno se puede ir o a la derecha o a la izquierda. Sí, siempre hay ese peligro. Entonces podemos pedir inteligencia a Krishna, podemos actuar de la manera más honesta, más sincera con Krishna, pidiendo inteligencia para saber determinar en qué momentos el bhakti se está volviendo solamente una carga para mí. Me doy cuenta que se vuelve una carga, parecería que tengo que ir corriendo, si no estoy mal, podría parecer una carga. Porque no puedo con tantos deberes, con tantas presiones que el bhakti me pide aparentemente. Y en otros momentos también saber determinar cuando tal vez estoy demasiado así. Puedo aplicar un poco más de constancia, puedo aplicar un poco más de atención. Eso ya lo determinará cada persona con la ayuda del Señor Supremo. El Señor Supremo sin duda que está dispuesto a ayudarnos en eso. Vamos a detenernos aquí. Si el Señor nos permite, entonces continuamos mañana disfrutando de la lectura y estas reflexiones relacionadas con Krishna. Hare Krishna.